Estoy sentada en mi camioneta en el aparcamiento del profesorado de la Universidad de Montana con el motor en marcha. Y ya he grabado este mensaje 3 veces porque no dejo de perder los nervios. No me para de temblar la mano. Han pasado 14 meses desde Bob Marshall. 14 meses desde que sentí la corteza de un árbol contra mi espalda y vi como algo que no debería existir destruía metódicamente la única herramienta que podía salvarme la vida. Y estoy a punto de volver al inicio del sendero en Spotted Bear. Mi terapeuta dice que es un error. El psicólogo del servicio forestal que me dio el visto bueno para el puesto de profesora dice que es un error. Mi exmarido, que dejó de devolverme las llamadas después de que le despertara gritando por 9ª noche consecutiva, sin duda diría que es un error. Pero necesito saber si sigue allí. Necesito ver esa cresta sobre el lago Sunburst una vez más, a la luz del día, consciente, ilesa, y demostrarme a mí misma que lo que recuerdo ocurrió realmente como lo recuerdo. El pómulo se me curó torcido. Lo noto cada mañana al lavarme la cara. Una ligera hendidura donde el hueso orbital no encajó del todo bien a pesar de 2 operaciones. Eso es real. El tejido cicatricial de mi hombro izquierdo, donde me lo disloqué al pasar por encima de los árboles caídos, es real. Pero los recuerdos tienen esa cualidad de las imágenes de una pesadilla, fragmentadas e imposibles. Y no dejo de pensar que si vuelvo y me planto en ese punto exacto donde mi teléfono satelital murió bajo la palma de algo, o bien confirmaré que estoy loca, o bien confirmaré que todos los protocolos, todas las medidas de seguridad, todas las suposiciones racionales que hacemos sobre los superdepredadores de la naturaleza norteamericana son catastróficamente erróneas. Esta vez llevo 3 teléfonos, 2 grabadoras y mi pistola reglamentaria cargada con balas que rezo por no tener que disparar. Si estáis viendo esto y no regreso, decidle al equipo de búsqueda que compruebe las coordenadas que he adjuntado a este archivo. Y decidles que vayan en grupos de 4 como mínimo. Decidles que no vayan bajo ningún concepto cuando anochezca. Decidles que lo siento. Se suponía que la patrulla era rutinaria. 5 días. En solitario, a principios de septiembre, antes de que la nieve empezara a llegar a las tierras altas, para comprobar el estado de los senderos y los campamentos a lo largo del corredor de la Chinese Wall, desde Spotted Bear hacia el norte hasta Pentagon Mountain. Había hecho esa ruta probablemente 40 veces en mi carrera, 12 años como guardabosques antes de eso en Glacier, y antes de eso 4 años en el ejército, incluyendo un despliegue en Afganistán que me enseñó lo que es el miedo de verdad, o al menos lo que yo creía que era el miedo de verdad hasta un martes por la mañana a las 6:47, cuando me di cuenta de que el miedo tiene profundidades que nunca había imaginado. El complejo de la reserva de Bob Marshall tiene más de 1 millón de acres de terreno sin carreteras, una de las zonas más remotas de los 48 estados contiguos, y teníamos protocolos para todo. Registros de posición 2 veces al día por teléfono satelital, baliza de seguimiento GPS llevada en todo momento, spray para osos y arma de fuego, mapas topográficos y brújula de reserva, ubicaciones de depósitos de emergencia memorizadas. Había presentado mi itinerario en la estación de guardabosques de Spotted Bear, confirmado que mi teléfono satelital funcionaba, probado mi dispositivo Spot, cargado mi mochila con comida para 7 días por si el tiempo me retrasaba, y conducido por la pista forestal hasta el inicio del sendero, bajo un cielo tan azul que dolía mirarlo. Recuerdo que pensé que el aparcamiento estaba demasiado vacío. A mediados de semana en septiembre a veces veías a algunos cazadores preparándose para la temporada de caza de uapití con arco, quizá algún excursionista tardío, pero en el aparcamiento de grava solo estaba mi camioneta y un grupo distante de lo que parecían cuervos,
sobrevolando algo muerto entre los árboles. Firmé en el registro de la ruta a las 7:15. Anoté mi ruta prevista y guardé todo lo no esencial en el vehículo. El aire olía a resina de pino y a otoño incipiente. Ese toque frío y mineral que significaba que los arroyos de las tierras altas estaban bajando a sus niveles de invierno. La mochila se me asentó en los hombros con un peso familiar, 42 libras, incluyendo el equipo de conservación que necesitaba para documentar los deslaves del sendero y evaluar la erosión de la temporada. Los primeros 5 kilómetros seguían el Pentagon Creek a través de un bosque primario, con una ganancia de elevación suave, y avancé a buen ritmo a pesar de parar 2 veces para fotografiar tramos donde las escorrentías de primavera habían dañado el firme del sendero. Lo que no podía saber, era que ya me habían marcado. Más tarde repasaría mis pasos obsesivamente en mi mente y me preguntaría si ocurrió en el inicio del sendero, si algo me observó desde la oscuridad del bosque mientras me ajustaba las correas de la mochila, o si capté su atención más adentro, quizá en el cruce del arroyo donde paré para filtrar agua y me fijé en la hendidura del tamaño de una bota en el banco de grava que no coincidía con ninguna huella de animal que reconociera. En ese momento lo documenté con la cámara de mi móvil. Envié la imagen a mi almacenamiento personal en la nube y lo clasifiqué mentalmente como una probable huella de oso deforme, quizá de un grizzly que pisó un sustrato blando y luego se movió antes de que su peso se registrara por completo. La huella medía aproximadamente 14 pulgadas de largo, ancha en la zona de los dedos y más profunda en el talón. Debería haberme dado la vuelta. Todos los instructores que tuve, todos los manuales de protocolo en la naturaleza, todos los cursos de supervivencia enfatizaban que una señal inexplicable en un paraje remoto significa reevaluar el cálculo de riesgos. Pero ya había visto huellas raras antes, sabía cómo el agua y el viento podían distorsionar las pisadas, y tenía un horario que cumplir. Para el mediodía ya había subido por encima de la zona de transición del arbolado y había salido a la ladera sur expuesta que se acerca a la Chinese Wall, esa enorme escarpadura de piedra caliza que recorre la reserva como una espina dorsal. Las vistas desde allí normalmente hacían que todo el trabajo valiera la pena, picos interminables ondulando hacia el horizonte, pero ese día algo no encajaba en el silencio. Paré a comer en un canchal donde a veces tenía cobertura, suficiente para verificar mis coordenadas GPS y anotar que iba un poco más rápido de lo previsto. No había señal para llamar, pero la baliza de seguimiento estaba en verde, y me comí una barrita energética mientras examinaba el terreno de abajo con los prismáticos. No se movía nada, ni ciervos, ni guapitíes, ni silbidos de marmota, ni cantos de pájaros, excepto un cuervo lejano que sonaba forzado y extraño. Las rocas a mi alrededor tenían marcas de arañazos, surcos blancos y recientes a través del líquen que podrían haber sido de cabras montesas o de algo arrastrando sus garras por la piedra. Me dije a mí misma que eran cabras. Necesitaba que fueran cabras. El sendero descendía hacia un barranco llamado Moose Creek, y planeaba acampar cerca de una cabaña de patrulla que el servicio forestal mantenía para emergencias. Una pequeña estructura de troncos con una estufa de leña y muebles roídos por los ratones que al menos ofrecía refugio. Ya me había quedado allí antes, conocía la zona, confiaba en ella. Pero cuando llegué a las 16:30 la puerta de la cabaña estaba abierta, colgando torcida de unas bisagras que recordaba que estaban en buen estado la temporada pasada. Dentro, el espacio había sido saqueado, las estanterías arrancadas de las paredes, el tubo de la estufa desconectado y doblado, y esparcidos por el suelo había suministros del depósito de emergencia, paquetes de ramen destrozados, un botiquín de primeros auxilios vaciado y pisoteado, un oso.
pensé inmediatamente, y salí para buscar huellas. Nada claro en la tierra compacta cerca de la entrada, pero la propia puerta mostraba profundos surcos paralelos, 4 líneas hendidas en la madera, más espaciadas que cualquier garra de oso que hubiera medido. Sentí una opresión en el pecho. Llamé por radio a Spotted Bear. Solo recibí estática. Lo intenté de nuevo y logré una conexión entrecortada. Spotted Bear, aquí Holm. Prueba de radio, cambio. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía, más estática. Luego un estallido de claridad y la voz de Jake, el guardabosques novato que cubría el puesto. Holm, Spotted Bear te recibe entrecortado e ilegible. Repite tu mensaje. Sus palabras se cortaban, las sílabas se perdían en la interferencia. Cabaña en Moose Creek comprometida, posible actividad de osos. Solicito recomendación sobre reubicación de campamento. Lo mantuve profesional, sin mencionar los arañazos de la puerta ni la extraña sensación que impregnaba el claro. La radio siseó. Escupió fragmentos de una respuesta que no pude descifrar, y luego se quedó en silencio. Lo intenté 2 veces más y no obtuve nada. El teléfono satelital entonces, el costoso aparato que llevábamos exactamente para esta situación, lo saqué del bolsillo lateral de mi mochila, extendí la antena y esperé a que adquiriera señal. La pantalla mostraba buscando, luego 2 barras, y marqué la línea directa de la oficina de Spotted Bear. Sonó 4 veces y saltó el buzón de voz genérico del servicio forestal. Dejé un mensaje sobre la cabaña y continué caminando, decidiendo acampar otros 3 kilómetros al norte en un sitio que conocía cerca de la cresta. Fue entonces cuando empecé a oír los golpes, una percusión de madera seca y deliberada que resonaba en las paredes del cañón en patrones que no coincidían con nada natural. Los árboles se caen, las ramas secas se desprenden, pero esto era rítmico, espaciado a intervalos de unos 5 segundos, y seguía mi posición en paralelo mientras avanzaba por el sendero. Si me paraba, se paraba. Si caminaba más rápido, igualaba mi ritmo. Los golpes provenían de un denso bosque a mi este, un pinar de pino con torta donde la visibilidad se reducía a unos 6 metros. Recordé haber leído en alguna parte, quizá en uno de esos foros de críptidos que hojeaba durante los turnos tranquilos, que los golpes en la madera se asociaban con advertencias territoriales en el comportamiento de los primates. Deseché la idea. Los uapitíes a veces golpean los árboles durante la berrea. Las ramas caen y golpean los troncos. Había explicaciones racionales que no requerían que creyera en homínidos relictos que sobrevivían sin ser detectados en la naturaleza americana. Pero mi mano encontró de todos modos el spray para osos en mi arnés pectoral, los dedos rodeando el bote como un talismán. El lugar de acampada al que llegué justo antes del anochecer era una pequeña zona llana a 6 metros del sendero, rodeada de árboles achaparrados y con buenas líneas de visión ladera abajo. Monté mi tienda de campaña rápidamente, la eficiencia superando el pánico creciente en mi estómago, y empecé a filtrar agua de un manantial cercano. La oscuridad total llegaba pronto en septiembre a esa altitud, y trabajaba con la linterna frontal. Cada pequeño sonido en el bosque circundante me hacía detenerme y escuchar. Una vez oí algo grande moviéndose entre la maleza por debajo de mi posición, pisadas pesadas que se detuvieron cuando apunté mi linterna frontal hacia el ruido. Nada visible, solo el haz de luz cortando los troncos de los árboles y disipándose en la negrura. Grité, oso, oso!». El ruido disuasorio estándar, y lo que fuera se retiró en una dirección que sugería inteligencia sobre donde no podía llegar mi luz. Mi cena fue una barrita de proteínas fría porque no me atrevía a encender el hornillo y anunciar mi posición.
Colgué mi bolsa de comida de la rama de un árbol usando la técnica a prueba de osos. Me puse capas bases secas dentro de la tienda y me tumbé en mi saco de dormir con la pistola a mi lado y mi mente dándole vueltas a un sinfín de dudas razonables. A las 23:23 me desperté sobresaltada por el sonido de piedras golpeando mi tienda. No eran guijarros ni granizo, sino piedras del tamaño de un puño que golpeaban el doble techo con fuerza suficiente para combar la tela hacia adentro. Cogí mi linterna frontal y mi pistola, abrí a tientas la cremallera de la tienda y barrí el campamento con el haz de luz. Nada. Las piedras estaban esparcidas por el suelo cerca de la entrada de mi tienda, cantos rodados que no pertenecían a esa altitud, traídos de algún lugar más abajo. Otra piedra salió volando de la oscuridad y golpeó un árbol a 2 metros a mi izquierda con un chasquido como un disparo de rifle. Grité: «¿Quién anda ahí? ¡Identifíquese!». Un protocolo ridículo dadas las circunstancias, y amartillé una bala en la pistola a pesar de saber que no dispararía a ciegas en un bosque donde podría haber campistas. El lanzamiento de piedras cesó. El silencio se acumuló a mi alrededor, roto solo por mi propia respiración agitada y el pulso en mis oídos. Permanecí fuera de mi tienda a una temperatura casi glacial durante 20 minutos, escudriñando con la linterna frontal, sin ver nada. Y finalmente me retiré al interior para yacer sin dormir hasta el amanecer gris. El segundo día comenzó diciéndome a mí misma que había asustado a unos campistas idiotas que pensaban que lanzar piedras a una tienda del servicio forestal era divertidísimo, o quizá había acampado demasiado cerca del territorio de un oso y estaba expresando su descontento de formas que el comportamiento de los osos no solía incluir. Pero el estrés te hace racionalizar cualquier cosa. Levanté el campamento rápidamente, me salté el desayuno y empecé a caminar hacia el norte, hacia el siguiente punto de control en Sunburst Lake. El sendero ascendía a través de prados subalpinos donde la escarcha aún se aferraba a la hierba, y apreté el paso, queriendo alejarme del campamento de la noche anterior. Mi registro por teléfono satelital a las 8:00 fue sin problemas. Jake respondió al segundo tono y registró mi posición y estado como normal. No mencioné las piedras. Decirlo en voz alta lo haría real. Requeriría explicaciones que no tenía, y ya me estaba cuestionando si había soñado parte de ello. El terreno se abrió en una cuenca de alerces dispersos y afloramientos de granito, hermosa de esa manera austera de las tierras altas, y me detuve para fotografiar los daños por erosión en un tramo de zigzag. Fue entonces cuando vi el árbol. Un joven pino con torta, de unas 4 pulgadas de diámetro, partido limpiamente a 2,5 metros del suelo, y colgando de la base astillada en un ángulo que desafiaba los daños del viento. La rotura era reciente, la savia aún goteaba en la herida, y cuando examiné el tronco encontré impresiones en la corteza que parecían inquietantemente las yemas de unos dedos. Impresiones grandes, muy espaciadas, como si algo hubiera agarrado el árbol con ambas manos y simplemente lo hubiera retorcido hasta que la madera cedió. Medí la envergadura de la mano con mi regla, documenté que era de poco más de 11 pulgadas de ancho, y sentí que mi compostura profesional comenzaba a resquebrajarse. Ningún oso, ningún uapití, ningún humano podría generar la fuerza necesaria para partir madera verde de ese diámetro. Tomé fotos desde múltiples ángulos, hice notas detalladas en mi cuaderno de campo y archivé mentalmente el incidente como datos que requerían más investigación, mientras una parte más profunda de mi cerebro comenzaba a gritar que debía abortar la patrulla y salir de allí inmediatamente. En lugar de eso, seguí adelante, estúpido, temerario, arrogante quizá, pero llevaba 2 días de un itinerario de 5.
y tenía tramos de sendero que evaluar, campamentos que documentar y una carrera construida sobre no ser la guardabosques que huye de señales extrañas en el bosque. Sunburst Lake apareció entre los árboles justo antes del mediodía, un ibón glacial que reflejaba los picos circundantes en un agua tan clara que se podían ver las rocas individuales en el fondo a 5 metros de profundidad. Había planeado acampar allí esa noche, descansar y continuar hacia el norte al día siguiente. Pero cuando llegué al lugar establecido lo encontré destruido. El círculo de fuego había sido desmontado, las piedras esparcidas por el claro, la caja de almacenamiento de alimentos, un pesado contenedor a prueba de osos anclado a la roca madre, había sido arrancada de sus pernos de montaje y arrojada al lago, donde flotaba en las aguas someras, y dispuestas en el centro del campamento había 3 grandes rocas colocadas en una formación triangular, cada una demasiado pesada para que yo la levantara sola, posicionadas con una precisión deliberada que me heló la piel. Llamé por radio a Spotted Bear inmediatamente. Me atendió Jake de nuevo, y esta vez no oculté la preocupación en mi voz. Spotted Bear, Holmes solicita contacto con el supervisor. Tengo vandalismo significativo en el campamento de Sunburst Lake y necesito recomendación sobre cómo proceder con la patrulla. Estática, y luego la respuesta de Jake llegó lo suficientemente clara. Recibido, Holmes. La supervisora Wilson está fuera hasta el jueves. ¿Puedes describir el vandalismo? Le expliqué lo del círculo de fuego destruido y la caja para osos desplazada. Omití lo de las rocas dispuestas porque decirlo en voz alta sonaría a locura. Y Jake respondió con la simpatía burocrática de alguien que nunca había trabajado en parajes remotos. Vaya, qué faena, probablemente unos campistas capullos. Documéntalo todo para el informe de incidencias y continúa la patrulla si es seguro proceder. ¿Te sientes segura para proceder? Si me sentía segura, miré las rocas formando su triángulo perfecto, las marcas de arrastre en la tierra donde algo había arrancado la caja para osos de sus anclajes y dije, afirmativo, continuó la patrulla. Porque ¿cuál era la alternativa? Informar por radio que creía que algo imposible me estaba acechando por la naturaleza y ver cómo la credibilidad de mi carrera se evaporaba. Monté mi tienda en el extremo norte del claro, donde tenía líneas de visión en múltiples direcciones. Coloqué mi equipo para un acceso rápido y pasé la tarde intentando arreglar la situación de la caja de almacenamiento de alimentos, arrastrando el contenedor de vuelta a la orilla y asegurándolo con cuerda de escalada a un árbol. La propia caja tenía abolladuras en el acero con forma de dedos que no deberían existir fuera de los accidentes industriales. Esa tarde lo vi por primera vez con claridad y redefinió mi concepto del terror. Estaba filtrando agua en la orilla del lago, agachada sobre las rocas de espaldas al bosque, cuando oí un sonido como de respiración pesada, rítmica y profunda, procedente de la linde del bosque a 12 metros de distancia. Me giré lentamente con todos los músculos agarrotados y lo vi de pie entre las sombras de 2 grandes pinos. La luz estaba decayendo, la hora dorada deslizándose hacia el crepúsculo, pero la forma no correspondía a ningún animal que hubiera estudiado en 20 años de trabajo en la naturaleza. Estaba erguido, con unos hombros enormes recortados contra los árboles que se oscurecían, y me observaba con una intensidad que podía sentir incluso sin verle la cara con claridad. De altura, quizá 2,5 metros, constituido como algo diseñado para hacer pedazos a grandes mamíferos, y se balanceaba ligeramente como si estuviera probando mi reacción. Busqué a tientas el spray para osos en mi pecho, quité el seguro y me levanté lo suficientemente rápido como para que se me nublara la vista. La figura no se movió.
Nos observamos mutuamente a través de 12 metros de bosque oscurecido, depredador y presa enzarzados en una evaluación, y comprendí con una claridad cristalina que yo no era el depredador en este escenario. Mi voz salió firme a pesar de la adrenalina que inundaba mi sistema. Atrás, estoy armada. Algo absurdo que decirle a algo que no entendía el idioma, pero necesitaba oír un sonido humano. La figura cambió su peso y capté detalles que mi mente seguía intentando rechazar. La anchura de su torso, la longitud de sus brazos, la forma en que se movía con un poder fluido que sugería un dominio físico absoluto. Entonces vocalizó, un sonido que comenzó bajo en su pecho y creció hasta convertirse en un grito ululante y áspero que resonó en las paredes de la cuenca, e hizo que cada instinto primitivo de supervivencia de mi cuerpo me gritara que corriera. No corrí. Correr desencadena la persecución en los depredadores, y lo que fuera que era esto tenía la palabra depredador escrita en cada aspecto de su presencia. En lugar de eso, retrocedí hacia mi tienda, manteniendo el spray para osos apuntado, observando la figura, y me devolvió la mirada hasta que llegué a la tienda y me metí dentro a toda prisa. A través de la malla podía verla de pie en la misma posición, inmóvil, y nos quedamos así durante 10 minutos, o quizá 10 horas. El tiempo había perdido su coherencia, hasta que la oscuridad total finalmente la ocultó de mi vista. Pasé esa noche con la pistola en una mano y la linterna frontal en la otra, escuchando sonidos que rodeaban mi campamento en patrones demasiado deliberados para ser un animal deambulando. Pisadas pesadas en el bosque, lo suficientemente cerca como para hacer vibrar el suelo a través de mi esterilla. Ramas rompiéndose con un espaciado medido, cada crujido más fuerte que el anterior. Una guerra psicológica que funcionaba mejor que cualquier amenaza directa. En un momento dado, algo rozó el doble techo de la tienda, una presión que se movió desde la base hasta la cima y de vuelta hacia abajo, y me quedé helada mientras probaba la estructura como un comprador examinando fruta. La presión se levantó, los pasos se retiraron y oí chapoteos en el lago, sonidos rítmicos de palmadas que podrían haber sido de algo bebiendo o de algo demostrando su control de la fuente de agua que yo necesitaba para sobrevivir. El amanecer llegó con una lentitud agónica y cuando la luz gris finalmente se filtró a través de la tela de la tienda, abrí la cremallera de la puerta para encontrar enormes huellas en el barro cerca de la orilla del lago. Las huellas medían 16 pulgadas de largo, claramente definidas, mostrando 5 dedos con una base ancha y un talón prominente. La longitud de la zancada entre las huellas era de más de 2 metros. Las fotografié con mi móvil. Usé mi regla como escala. Hice un molde de yeso usando mi kit de reparación dental de emergencia mezclado con agua del lago. Y lo documenté todo con la precisión metódica de alguien que intenta no procesar lo que la evidencia significaba. Me temblaban tanto las manos que tuve que parar 2 veces y respirar para controlar el pánico. No eran huellas de oso. No eran humanas. Coincidían con las descripciones que había leído en informes de fauna marginal, en historias orales indígenas, en relatos desestimados por la ciencia convencional como identificaciones erróneas o engaños. Y las estaba viendo en persona sabiendo que mi carrera quedaría destruida si informaba de esto honestamente. Probé mi teléfono satelital, obtuve señal y llamé a la estación de Spotted Bear. Jake respondió, su alegre voz matutina chirriando contra mis nervios deshilachados. «Buenos días, Holm. ¿Qué tal va la patrulla? Necesito hablar con la supervisora Wilson inmediatamente». Mi voz sonaba extraña, demasiado tensa, y Jake se dio cuenta. «No volverá hasta el jueves por la tarde. ¿Es una emergencia? ¿Estás herida?» Si estaba herida. Físicamente no.
Psicológicamente sí, profesionalmente a punto de estarlo. Negativo, no estoy herida, pero tengo indicios de fauna que requieren un análisis experto y solicito permiso para terminar la patrulla antes de tiempo y regresar a la estación. Silencio en la línea. Luego Jake volvió, confundido. ¿Qué tipo de indicios de fauna? Miré las huellas, el molde endureciéndose en el barro y tomé una decisión que me perseguiría. Huellas de un primate grande, especie desconocida, múltiples indicadores de agresión territorial. Necesito traer esta evidencia de vuelta para su correcta documentación. Más silencio. Luego la voz de Jake adoptó ese tono cuidadosamente neutro que la gente usa cuando cree que estás perdiendo la cabeza. Holm, no hay primates en la naturaleza de Montana. ¿Estás segura de que estás bien? ¿Necesitas una evacuación médica? Y ahí estaba, la elección entre admitir que veía cosas que no existían o insistir en que veía cosas que no podían existir. Cualquiera de las dos opciones me llevaba a una evaluación psicológica y a trabajo de oficina. Negativo a la evacuación médica. Continúo la patrulla según lo previsto. Holm corto. Terminé la llamada antes de que pudiera responder, antes de que pudiera oír la lástima o la preocupación, y me senté en una roca junto al lago tratando de decidir si estaba loca. A las huellas no les importaba mi cordura. Seguían impresas en el barro, imposibles y reales. El tercer día debería haber regresado al inicio del sendero. La decisión inteligente, la decisión segura, la decisión que cualquier persona racional tomaría. Pero ya había informado de las huellas, ya me había señalado como la guardabosques que afirmaba encontrar pruebas de pie grande, y regresar antes de tiempo consolidaría la narrativa de que había entrado en pánico por unas huellas de oso mal identificadas. Así que levanté el campamento y continué hacia el norte, siguiendo mi ruta planificada hacia Pentagon Mountain con la sombría determinación de alguien que ya se ha comprometido con una terrible elección. El sendero ascendía a través de zonas de antiguos incendios donde árboles esqueléticos se erigían como marcadores sobre la nueva vegetación, y avancé a buen ritmo a pesar de mirar por encima del hombro cada 30 segundos. Mi dispositivo Spot mostraba mi progreso, pequeñas migas de pan electrónicas que registraban mi posición para el equipo de búsqueda que esperaba no fuera necesario. Había decidido instalar mi cámara de fototrampeo esa tarde, una unidad activada por movimiento que normalmente usaba para documentar la fauna que utilizaba los corredores del sendero. Si podía capturar imágenes claras de la criatura, si podía proporcionar pruebas irrefutables, entonces quizá el riesgo valdría la pena. Encontré una buena ubicación cerca de un cruce de sendas de caza, monté la cámara en un árbol a la altura del pecho, comprobé la batería y la tarjeta de memoria y activé el modo infrarrojo. La instalación me llevó 15 minutos y marqué la ubicación en mi GPS para recuperarla al final de la patrulla. Esa cámara representaba mi única oportunidad de obtener una prueba. La diferencia entre ser la guardabosques que perdió la cabeza en el Bob y la guardabosques que documentó una especie que la ciencia afirmaba que no existía. Caminé otro 1,5 kilómetros y monté el campamento en un pequeño bosquecillo de píceas, donde el dosel superior proporcionaba cierto consuelo psicológico, por escaso que fuera. El ataque llegó al anochecer mientras calentaba agua para mi comida deshidratada. Acababa de encender mi hornillo de campamento. Estaba agachada junto a la olla, cuando oí un gruñido desde la oscuridad más allá de la luz de mi hoguera. Levanté la vista y estaba allí, a 4,5 metros de distancia, completamente erguido en una postura que irradiaba agresión. La luz del fuego iluminó su rostro por primera vez, y vi rasgos que no deberían existir. Una pesada cresta supraorbital, una nariz ancha y plana,
ojos que reflejaban un tono anaranjado en la luz de la llama como los de un depredador nocturno. Abrió la boca mostrando los dientes y gritó, un sonido que combinaba la rabia de un primate con algo más profundo y antiguo, una vocalización que me hizo doler los huesos. Eché mano al spray para osos, pero se movió más rápido, cubriendo la distancia entre nosotros en 2 zancadas enormes, y su mano, porque eso era a pesar del tamaño y las garras, su mano barrió el hornillo y mandó la olla por los aires. El agua hirviendo me salpicó la pierna y sentí la quemadura a través de los pantalones, pero el dolor era distante en comparación con el terror de ver a esa cosa destruir mi equipo con una violencia despreocupada. Mi pistola estaba en la tienda. El spray para osos estaba en mi mano paralizada, pero mi pulgar no encontraba el gatillo. Agarró mi teléfono satelital de donde lo había colocado en una roca junto al hornillo, sostuvo el dispositivo como si lo examinara y luego lo aplastó con una mano. Oí la pantalla hacerse añicos, oí la carcasa de plástico crujir y astillarse, y vi cómo $600 de equipo de comunicación de emergencia se convertían en basura en su palma. Luego me miró, un contacto visual directo que se sintió como una evaluación, y vi inteligencia allí, una conciencia para resolver problemas que de alguna manera era peor que la rabia animal sin sentido. Dejó caer el teléfono destruido y me golpeó en la cara con la otra mano, un golpe con la palma abierta que me giró la cabeza de lado y me hizo caer al suelo. El dolor explotó en mi pómulo y en la cuenca del ojo, candente y nauseabundo, y me acurruqué en una posición protectora esperando un segundo ataque que acabaría con mi muerte en ese bosquecillo de picias. El ataque no llegó. Me quedé allí tirada, con la sangre corriéndome por la boca y el mundo inclinándose de forma enfermiza, escuchando los pasos pesados que se retiraban hacia el bosque, esperando el regreso, el golpe mortal, la conclusión lógica de un encuentro con un depredador. Nada. Solo silencio y el siseo de mi hornillo volcado y la terrible comprensión de que había elegido no matarme. La contención se sintió más aterradora de lo que habría sido la violencia, porque la contención implicaba intención, implicaba que esta cosa tenía objetivos más allá de la depredación inmediata. Me arrastré hasta mi tienda. Logré entrar y abrí a tientas mi botiquín de primeros auxilios con manos que no dejaban de temblar. Mi cara ya se estaba hinchando. El pómulo tenía una forma incorrecta bajo mis dedos, y cuando intenté abrir la boca por completo el dolor casi me hizo desmayar. Fractura del hueso orbital, quizá fractura del arco cigomático, definitivamente daño en los tejidos blandos. Necesitaba atención médica y no tenía forma de pedir ayuda. El teléfono móvil de reserva en mi mochila no tenía señal tan adentro en la naturaleza. Mi radio funcionaba para comunicaciones con línea de visión, pero estábamos fuera del alcance de radio de cualquier estación. El dispositivo Spot en mi arnés pectoral tenía una función de SOS que enviaría mis coordenadas a búsqueda y rescate. Pero activarlo significaba admitir que no podía completar la patrulla. Significaba desencadenar una respuesta que me encontraría delirando sobre haber sido atacada por un críptido, y no podía pensar con la claridad suficiente para decidir si eso era mejor o peor que intentar salir por mi propio pie. Pulsé el botón de SOS. No pasó nada. El dispositivo no pitó, no mostró la luz de confirmación. Comprobé la batería y la encontré completamente agotada a pesar de haber estado completamente cargada esa mañana. Probé mi reloj GPS y obtuve el mismo resultado. Batería agotada. Un fallo de batería imposible en múltiples dispositivos. Había atacado mis comunicaciones sistemáticamente, y la inteligencia que eso requería hizo que me doliera más la cara rota.
Durante la noche me quedé en mi tienda aplicándome hielo de mi botella de agua en la cara y escuchando los sonidos de algo grande moviéndose por el perímetro del campamento. No intentando entrar, no atacando de nuevo, solo manteniendo su presencia, haciéndome saber que estaba contenida. Cada 30 minutos oía golpes de madera desde diferentes direcciones, un patrón de triangulación que sugería o múltiples criaturas o una rodeando mi posición. No podía decidir qué era más aterrador. Mi arma de fuego yacía cargada a mi lado y repasaba escenarios en mi cabeza. ¿Podría disparar con precisión con mi percepción de la profundidad destrozada? ¿Las balas siquiera detendrían algo de ese tamaño? ¿Cuántas balas harían falta? ¿A dónde apuntaría? Las preguntas se arremolinaron hasta que amaneció de nuevo y salí a rastras de mi tienda para evaluar los daños. Mi campamento parecía como si un pequeño tornado hubiera pasado por allí. El equipo esparcido, la bolsa de comida arrancada de donde colgaba y parcialmente saqueada, el contenido derramado por el suelo. El hornillo estaba doblado, inservible. Mi mapa topográfico estaba hecho jirones. Mi brújula destrozada. Todo lo electrónico estaba agotado o destruido, excepto mi móvil que tenía un mínimo de batería y no tenía señal, pero aún podía hacer fotos. Documenté la destrucción, fotografié mi cara hinchada con la cámara del móvil e hice un inventario de lo que seguía funcionando. Comida para quizá 4 días más si racionaba. El filtro de agua aún funcionaba. Los suministros de primeros auxilios estaban en su mayoría intactos. Pistola y munición, ropa y refugio. Podía sobrevivir hasta la fecha de mi registro programado en 4 días, cuando mi falta de comunicación activaría una búsqueda. El plan era simple: quedarme quieta, conservar los recursos y esperar el rescate. Ya no me importaba mi carrera ni el ridículo que se me venía encima. Solo quería sobrevivir. Pero la cámara de fototrampeo la había instalado la tarde anterior, activada por movimiento, posicionada para capturar cualquier cosa que usara esa senda de caza. Se había grabado durante la noche. Si por alguna casualidad había captado a la criatura en vídeo, esas imágenes transformarían esto de las alucinaciones de una guardabosques herida a una prueba documentable. Necesitaba esa cámara. La ubicación estaba a 1,5 kilómetros al sur. Una caminata fácil en circunstancias normales, pero mis circunstancias actuales incluían una cara fracturada, visión comprometida y algo que me acechaba activamente por el bosque. Pasé 1 hora convenciéndome a mí misma para intentar recuperarla y luego disuadiéndome. El miedo decía: quédate en el campamento, espera el rescate, acepta la pérdida. La desesperación decía: consigue las imágenes, demuestra lo que pasó, haz que esta pesadilla signifique algo. Salí del campamento a las 9:00 con la pistola desenfundada y la barrita energética que me quedaba en el bolsillo, moviéndome lentamente a través del terreno de la cicatriz del incendio hacia la ubicación de la cámara. Cada sombra parecía una amenaza. Cada sonido me hacía detenerme y escudriñar el bosque. La caminata duró 40 minutos en lugar de los 20 habituales, y cuando llegué al cruce de la senda de caza donde había montado la cámara, encontré el árbol. Solo el árbol, astillado a la altura del pecho, el soporte de la cámara arrancado junto con una sección de corteza. Debajo del tronco dañado yacía la cámara, destrozada más allá de toda esperanza de recuperación de datos, la tarjeta de memoria partida por la mitad y el conjunto de la lente machacado contra la tierra. Recogí los pedazos con las manos entumecidas, les di la vuelta buscando algo salvable y comprendí con perfecta claridad que todo intento de documentar a esta criatura fracasaría. Sabía de las cámaras, sabía de los teléfonos y los dispositivos GPS, y destruía sistemáticamente cualquier cosa que pudiera probar su existencia.
El camino de vuelta al campamento me llevó más tiempo porque me detuve con frecuencia a llorar. Sollozos feos y desesperados que me dolían en la cara rota y no lograban nada más que liberar algo de presión en mi mente. Cuando llegué al campamento, encontré mi tienda derrumbada. Los postes de soporte doblados en ángulos que hablaban de una malicia deliberada. Mi saco de dormir había sido sacado y destrozado, el aislamiento esparcido por el claro como nieve. La bolsa de comida que había dejado colgada había desaparecido por completo, probablemente arrastrada al bosque por algo que podía alcanzar más alto que cualquier oso. Me quedé en el centro de la destrucción y me reí, un tono histérico en el sonido, porque lo absurdo había trascendido el terror a algún otro territorio emocional. Estaba sola, herida, sin comunicación ni refugio funcional, siendo aterrorizada por una criatura que la ciencia decía que no existía, y mis únicas opciones eran esperar el rescate o intentar salir caminando con una visión limitada y una capacidad de navegación cuestionable. Elegí esperar. La decisión no fue valiente ni inteligente, solo agotada. Recogí lo que quedaba de mi tienda. Logré crear un cobertizo parcial usando el doble techo y algo de paracord, y me metí en el refugio inadecuado para esperar el cuarto día. Mi suministro de agua era bajo, así que hice un lento viaje al arroyo más cercano. Filtré lo suficiente para rellenar mis botellas y regresé al campamento sin incidentes. El silencio se sentía peor que los sonidos de las noches anteriores, vacío y expectante, y pasé la tarde escribiendo un relato detallado de todo lo que había sucedido en mi cuaderno de campo. Si el equipo de búsqueda y rescate encontraba mi cuerpo, al menos habría documentación, por muy loca que sonara. Feché cada entrada, incluí marcas de tiempo, describí la apariencia y el comportamiento de la criatura, catalogué el equipo destruido. Mi letra se volvía más temblorosa a medida que el analgésico perdía efecto, y la hinchazón de mi cara hacía que mi cabeza palpitara con cada latido del corazón. La cuarta noche fue la más larga de mi vida. La criatura regresó. Podía oírla moverse en la oscuridad justo más allá de la luz de mi pequeña y cuidadosamente gestionada hoguera. Nunca entró en el radio de luz, nunca se mostró, pero sentí su presencia como una presión atmosférica, opresiva e ineludible. Una vez la oí chapotear en el arroyo aguas arriba, sonidos de vadeo pesado, y me di cuenta de que estaba cortando mi acceso al agua, poniéndome a prueba, aprendiendo mis patrones. Cualquiera que fuera la inteligencia que impulsaba sus acciones me estaba estudiando de la misma manera que yo había estudiado a innumerables animales durante mi carrera. Y ser el sujeto en lugar del observador invirtió mi comprensión de la dinámica de la naturaleza. No era una guardabosques documentando el comportamiento de la fauna. Era una presa siendo procesada por algo con tiempo y curiosidad. El quinto día me desperté con un silencio tan completo que me zumbaban los oídos. Ni cantos de pájaros, ni sonidos de insectos, ni viento entre los árboles. El bosque había muerto alrededor de mi campamento, y supe sin comprobarlo que la criatura estaba cerca, observando, esperando lo que viniera después. Me quedé en mi refugio inadecuado durante la mañana, racionando lo último de mi comida, bebiendo agua a sorbos y contando las horas hasta que mi hora de registro programada pasara y activara los protocolos de búsqueda. Jake esperaría mi llamada a las 8:00. Cuando no me registrara, esperaría unas horas por si había problemas de señal. Luego lo escalaría a la supervisora Wilson. Ella me daría hasta esa tarde, quizá la mañana siguiente, antes de organizar una búsqueda. Los protocolos de búsqueda y rescate para guardabosques con retraso en el Bob Marshall significaban primero reconocimiento aéreo, buscando la baliza de mi dispositivo Spot que estaba muerta, escaneando en busca de equipo de colores brillantes que ya no tenía. Los equipos de tierra vendrían después,
siguiendo mi itinerario presentado, esperando encontrarme en algún lugar a lo largo de la ruta planificada. El cronograma significaba otras 36 horas como mínimo antes de que alguien llegara a mi posición. Pasé el quinto día reorganizando mis suministros restantes e intentando mantener limpia mi cara herida. La hinchazón había alcanzado su punto máximo, pero la decoloración era espectacular. Todo mi lado izquierdo, desde la ceja hasta la mandíbula, estaba moteado de morado y negro. Cuando palpaba suavemente a lo largo del pómulo, podía sentir la fractura, un ligero desplazamiento que requeriría cirugía para colocarlo correctamente. Mi ojo izquierdo estaba casi cerrado por la hinchazón, pero aún podía ver formas a través de la estrecha abertura. Las quemaduras en mi pierna por el agua derramada estaban ampollándose, de segundo grado por la sensación, y usé mis limitados suministros de primeros auxilios para vendar las heridas. Todo dolía con un latido persistente que había aprendido a sobrellevar durante mi despliegue, pero esa experiencia no hacía que el dolor actual fuera más fácil, solo más familiar. Esa tarde oí helicópteros, el ruido distante de las hélices que hizo que mi corazón se acelerara de esperanza. Salí a toda prisa de mi refugio, cogí mi espejo de señales de emergencia de lo que quedaba de mi mochila y corrí al claro intentando hacer señales a la aeronave. El helicóptero pasó por el oeste, su patrón de búsqueda visible en su metódica trayectoria de vuelo, demasiado lejos para ver mis señales. Lo intenté de todos modos, reflejando la luz del sol hacia su posición hasta que me dolió el brazo, y la aeronave desapareció tras la cresta. Me estaban buscando. La búsqueda había comenzado, lo que significaba que el rescate llegaría, eventualmente, si podía sobrevivir hasta que expandieran el radio de búsqueda para incluir esta ubicación. Regresé a mi refugio y esperé, escuchando pasadas de vuelta que nunca llegaron. La quinta noche la criatura regresó, pero de forma diferente, más agresiva que las noches anteriores. Los impactos de rocas contra los árboles cercanos comenzaron alrededor de la medianoche. Lanzamientos pesados que incrustaban piedras en la madera con crujidos audibles. Luego las vocalizaciones, largos gritos ululantes que parecían venir de múltiples direcciones, sugiriendo más de una criatura o una acústica que no entendía. Me acurruqué en mi cobertizo con la pistola en mi regazo y recé con palabras que apenas recordaba de la infancia. Súplicas a medio formar a cualquier deidad que pudiera proteger a una guardabosques idiota que se había quedado en la naturaleza demasiado tiempo. El lanzamiento de rocas se intensificó, los impactos aterrizando más cerca de mi posición, una piedra rasgando la tela del doble techo y fallando mi cabeza por centímetros. Disparé un tiro al aire, el disparo obscenamente fuerte en el silencio de la noche, y todo se detuvo. No más rocas, no más gritos, solo oídos zumbando y el olor a pólvora. Había malgastado una bala en un disparo de advertencia, pero el cese de los ataques pareció valer la pena. Al amanecer del sexto día volví a oír los helicópteros más cerca esta vez, volando en un patrón de cuadrícula que eventualmente cubriría mi área. Preparé mi espejo de señales, reuní el equipo de colores más brillantes que me quedaba, y cuando oí que la aeronave se acercaba, corrí al claro y agité los brazos en la señal universal de socorro. El helicóptero pasó por encima, lo suficientemente cerca como para ver el casco del piloto, y pensé que me habían visto, segura de que habían detectado mis señales, pero la aeronave continuó su camino sin cambiar de rumbo. Me quedé en el claro gritando hasta que me quedé sin voz, viendo cómo el helicóptero se alejaba, y sentí que algo dentro de mí se rompía que no se había roto durante el ataque, ni la destrucción del equipo, ni las noches de terror. Habían estado justo ahí y no me habían visto.
El dosel del bosque era demasiado denso, mi posición demasiado oculta, y comprendí que se necesitaría una búsqueda por tierra para localizarme. Regresé al campamento y lo encontré destruido de nuevo. Mientras había estado en el claro haciendo señales al helicóptero, algo había entrado en mi refugio y había destrozado lo poco que quedaba. Mi cuaderno de campo había desaparecido. El relato detallado que había pasado días escribiendo se había ido. Mi ropa de repuesto estaba esparcida y pisoteada. Lo último de mi comida estaba aplastado contra la tierra. Solo quedaba la pistola porque la había llevado conmigo al claro y me senté entre los escombros tratando de decidir si una bala reservada para mí era la elección inteligente. No tomé esa elección. Todavía no estoy segura de si fue valentía o cobardía, pero recargué la pistola y decidí intentar salir por mi cuenta a la mañana siguiente. Esperar el rescate había dejado de tener sentido, pero no tuve que hacer esa caminata. A última hora de la tarde del sexto día oí voces humanas que me llamaban, y tropecé hacia el sonido con más energía de la que había sentido en días. El equipo de búsqueda me encontró a medio camino entre mi campamento y el sendero. 2 guardabosques de un distrito vecino y un voluntario de búsqueda y rescate del condado, y sus caras cuando me vieron me dijeron lo mal que estaba. Logré decir: necesito asistencia médica, fractura facial, posible afectación del hueso orbital, manteniéndolo clínico antes de que mis piernas cedieran y me sujetaran. Las preguntas comenzaron de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu teléfono satelital? ¿Por qué no activaste tu baliza de emergencia? Y tomé una decisión en ese momento que definiría el resto de mi carrera. Me caí, dije. Trepando por unos árboles caídos con poca luz, perdí el equilibrio y me di de bruces contra un tronco. Destruí mi teléfono satelital en la caída, no pude pedir ayuda. La historia era lo suficientemente creíble. Los accidentes ocurrían en la naturaleza. El equipo fallaba. Los guardabosques se lesionaban. No necesitaban saber sobre la criatura, sobre el acecho sistemático y la destrucción del equipo, sobre la inteligencia detrás del terror. No lo creerían de todos modos, y yo había soportado 6 días de infierno sin perder los últimos jirones de mi credibilidad por un relato honesto que sonaba a brote psicótico. Me dieron agua y analgésicos, evaluaron mis heridas y pidieron por radio una evacuación en helicóptero. Mientras esperábamos, pregunté por mi itinerario presentado cuando habían empezado a buscar, y supe que llevaba 40 horas de retraso antes de que se lanzara la búsqueda. Protocolos estándar, nada personal, pero esas 40 horas se habían sentido infinitas. El helicóptero aterrizó en un prado a 800 metros de mi ubicación y me ayudaron a caminar hasta la zona de aterrizaje con un guardabosques a cada lado sosteniendo mi peso. Durante el vuelo al Kalispell Regional Medical Center miré por la ventana el bosque interminable que se extendía debajo y pensé en lo que había dejado atrás en la naturaleza, mi equipo destruido, mi documentación, mis pruebas. Todo consumido por un terreno que guardaba sus secretos mejor que cualquier conspiración gubernamental. El equipo médico nos recibió en el helipuerto y fui procesada en urgencias con una eficiencia que hizo que los últimos 6 días parecieran aún más surrealistas. Las radiografías confirmaron la fractura del pómulo y del hueso orbital, lo que requería una cirugía que se programó para el día siguiente. Trataron mis quemaduras, me pusieron suero y antibióticos y me ingresaron para observación dada la lesión en la cabeza. La supervisora Wilson me visitó esa noche, sentada junto a mi cama de hospital con la incómoda simpatía de alguien que había enviado a una guardabosques al peligro y la había recuperado dañada. Jake dijo que informaste de huellas de primate el segundo día, dijo con cuidado, sin llegar a formularlo como una pregunta. Me miré las manos, jugueteé con el esparadrapo de la vía
y elegí mis palabras con una precisión tallada por el agotamiento. Encontré huellas que no pude identificar, un patrón grande y bípedo. Las documenté según el protocolo. La verdad sin contexto, hechos sin interpretación. ¿Viste lo que las hizo?, preguntó, y su tono sugería que ya sabía la respuesta que quería oír. No con claridad, dije, que fue la mejor mentira que pude improvisar. Poca visibilidad, bosque denso. Podrían haber sido huellas de oso que parecían inusuales debido a la distorsión del sustrato. Dándole la explicación que necesitaba, la que cerraría el informe de incidencias sin alarmas. Wilson asintió aliviada. Eso tiene sentido. Los osos sobre sus patas traseras pueden parecer bastante raros, especialmente si el suelo es blando. Haremos un seguimiento del vandalismo en el campamento, a ver si podemos identificar quién ha estado destruyendo propiedad del servicio forestal por ahí. Pasó a hablar de mi plazo de recuperación, la baja médica, y cuándo podría volver al servicio, y dejé que la conversación fluyera a mi alrededor mientras mi mente permanecía en la oscuridad del Bob Marshall, escuchando sonidos que atormentarían mis años restantes. La cirugía para reparar mi pómulo fue bien, o tan bien como va una cirugía de reconstrucción facial. Me insertaron una placa de titanio para estabilizar el hueso orbital. Me fijaron la mandíbula para que la fractura se consolidara correctamente. Y me dijeron que tendría entumecimiento en la mejilla izquierda potencialmente para siempre debido al daño en los nervios. Pasé 3 días en el hospital preparando mi historia, ensayando la narrativa de la caída hasta que sonara natural, y para cuando me dieron el alta casi me la creía yo misma. Casi. Las pesadillas comenzaron de inmediato, reconstrucciones vívidas del ataque que me despertaban gritando, y el psiquiatra del hospital me recomendó un terapeuta especializado en traumas en la naturaleza. Acepté la recomendación, sabiendo que nunca le contaría al terapeuta la historia real. El Missoulian publicó un breve artículo sobre mi rescate. Guardabosques del servicio forestal herida en una caída en la reserva de Bob Marshall. 3 párrafos enterrados en la sección de noticias locales. La historia mencionaba mis años de servicio, la evacuación en helicóptero y mi esperada recuperación total. Nada sobre las circunstancias más allá de la narrativa oficial de la caída. Pero la comunidad de críptidos encontró el artículo de alguna manera, y en cuestión de días se compartió en foros y blogs con especulaciones de que mi caída era una tapadera para un encuentro con Pie Grande. Tenían razón, por supuesto, pero no podía confirmarlo sin destruir cualquier esperanza de volver a una vida normal. Ignoré las solicitudes de entrevista de presentadores de podcasts e investigadores aficionados. Borré los correos electrónicos que pedían mi historia real y me centré en la fisioterapia para recuperar la movilidad completa de mi mandíbula. 2 meses después me dieron el alta para volver al trabajo de oficina con restricciones contra las patrullas en solitario por la naturaleza. El servicio forestal había archivado mi incidente como accidente y fallo de equipo. No hizo preguntas incómodas y me reasignó a trabajo administrativo en la estación de Spotted Bear. Duré 3 semanas antes de solicitar un traslado a cualquier lugar con menos conexión con el Bob Marshall. La supervisora lo entendió, o creyó entenderlo, y ayudó a organizar un puesto de profesora en el programa de silvicultura de la Universidad de Montana. El trabajo era fácil, de interior, con un horario regular, enseñando gestión de la naturaleza a estudiantes que nunca habían experimentado una amenaza real en la naturaleza. Se me daba bien. Mantenía mis clases clínicas y basadas en la evidencia. Y nunca mencioné que a veces, en aulas abarrotadas, captaba un olor a resina de pino y tenía que disculparme para vomitar en el baño más cercano. El TPT se manifestó de formas que no había esperado.
Los teléfonos satelitales desencadenaban respuestas de pánico. No podía caminar por senderos arbolados en el campus sin escanear en busca de movimiento en mi visión periférica. El sonido de madera golpeando madera, incluso algo tan inocuo como un estudiante golpeando un lápiz en un escritorio, hacía que mi ritmo cardíaco se disparara. Dormía con las luces encendidas y una pistola en el cajón de mi mesilla de noche, a pesar de vivir en el tercer piso de un edificio seguro donde la única amenaza era mi propia psicología dañada. La terapeuta ayudó. Me dio herramientas para manejar la hipervigilancia y los pensamientos intrusivos, pero no podía ayudar con la verdad central, que sabía que existía algo en la naturaleza americana que no debería existir y que nunca podría probarlo o compartir el conocimiento sin ser etiquetada de delirante. Regresé al Bob Marshall una vez, 14 meses después del ataque, conduciendo hasta el inicio del sendero de Spotted Bear, con equipo de grabación y armas que esperaba no tener que disparar nunca. El aparcamiento tenía el mismo aspecto: grava, polvo y montañas lejanas. Firmé en el registro de la ruta, anoté mi ruta prevista y avancé aproximadamente 800 metros por Pentagon Creek, antes de que el ataque de pánico me golpeara con la fuerza suficiente para enviarme corriendo de vuelta a mi camioneta. Me senté en el vehículo con el motor en marcha y las puertas cerradas, temblando, sabiendo que nunca encontraría una conclusión a través de la confrontación. El bosque había ganado. Guardaba sus secretos y me devolvía rota pero viva, y quizá esa era la única resolución que obtendría jamás. Estos días enseño a mis estudiantes sobre protocolos en la naturaleza, sobre el equipo de comunicación adecuado y los procedimientos de emergencia, sobre la evaluación de riesgos y saber cuándo abortar una misión. Enfatizo la importancia de confiar en sus instintos cuando algo no parece estar bien, de no dejar que el orgullo o los horarios se antepongan al instinto de supervivencia. Les hablo de fallos de equipo y de cómo múltiples sistemas de respaldo pueden fallar simultáneamente, de mantener la calma durante las lesiones, de que la naturaleza es fundamentalmente indiferente a la presencia humana. No les hablo de la inteligencia en esos ojos reflejados, de la destrucción calculada del equipo, de la contención que eligió no matarme cuando matarme habría sido trivial. Esas lecciones viven en mi tejido cicatricial y en mis patrones de sueño fracturados, y en la forma en que no puedo mirar los teléfonos satelitales sin que se me oprima el pecho. Las pruebas han desaparecido. Los moldes de las huellas se disolvieron en el arroyo durante mi intento de retirada. Las fotos de mi móvil se corrompieron, algo relacionado con la corrupción del sistema de archivos después del agotamiento de la batería que hizo que las imágenes fueran irrecuperables. Mi cuaderno de campo con su documentación detallada desapareció en el bosque, probablemente destruido o escondido en algún lugar que nunca encontraré. El informe de incidencias del Servicio Forestal enumera fallos de equipo y accidente, sin mencionar huellas o comportamiento territorial. Soy la única prueba de que algo sucedió en esos bosques, y mi credibilidad como prueba está comprometida por el mismo trauma que hace que los recuerdos no sean fiables. Me cuestiono constantemente en los momentos de silencio antes de dormir, preguntándome si la lesión causó el delirio, si el aislamiento y el miedo crearon alucinaciones que mi mente insistía en que eran reales. Pero entonces me toco la mejilla, siento la placa de titanio a través de la piel y recuerdo el sonido de la carcasa de mi teléfono satelital haciéndose añicos en el agarre de algo. Recuerdo la inteligencia en esos ojos, la conciencia para resolver problemas que eligió qué equipo destruir primero. Recuerdo la contención que eligió no matar, y esa contención me aterra más de lo que la violencia jamás podría, porque sugiere que estas criaturas, si existen varias,
han sobrevivido sin ser detectadas por ser más inteligentes de lo que les hemos atribuido. Saben de cámaras y teléfonos y dispositivos GPS. Saben cómo evitar las pruebas y conocen la naturaleza mejor que cualquier guardabosques humano jamás lo hará. Todavía recibo solicitudes de entrevista periódicamente, correos electrónicos de investigadores y presentadores de podcasts que han oído rumores sobre la historia real detrás de mi accidente. Los borro todos. Los foros de críptidos ocasionalmente hacen referencia a mi caso como un posible encuentro con pie grande. Enlazan al artículo del Missoulian y especulan sobre encubrimientos y conspiraciones. No participo. La verdad no necesita mi confirmación para existir, y mi confirmación no cambiaría nada de todos modos. La criatura sigue ahí fuera, todavía usando esas sendas de caza y crestas, todavía acechando por el Bob Marshall con una inteligencia y capacidad que la convierten en el superdepredador que pretendemos que no existe. A veces, en las noches malas, pienso en volver, debidamente equipada esta vez, con equipo de grabación de grado militar y un equipo de investigación y suficiente potencia de fuego para defenderme de cualquier cosa que el bosque pudiera lanzarnos. Luego recuerdo el sonido de mi tienda siendo probada desde fuera, el ritmo de las rocas impactando alrededor de mi posición, la violencia casual con la que mi equipo fue destruido, y reconozco que ninguna cantidad de equipo importaría. Si la criatura hubiera querido matarme durante esos 6 días, estaría muerta. Eligió lo contrario por razones que nunca entenderé, y tentar a la suerte volviendo con cámaras y armas se siente como insultar la misericordia que recibí. Si fue misericordia, quizá fue solo un depredador no lo suficientemente hambriento como para molestarse en matar. O quizá fue una advertencia territorial. O quizá fue curiosidad por lo que haría a continuación. Nunca lo sabré. El puesto en la universidad es un buen trabajo. Publico artículos sobre gestión de la naturaleza. Contribuyo a revistas de silvicultura, asesoro a estudiantes de posgrado en sus proyectos de investigación. Mis colegas conocen el accidente vagamente, lo suficiente para explicar las cicatrices faciales y la forma en que me sobresalto con los sonidos inesperados, pero no lo suficiente como para hacer preguntas incómodas. Los estudiantes aprecian mi enfoque práctico de la educación sobre la naturaleza, el énfasis en los protocolos del mundo real sobre el conocimiento teórico. Estoy construyendo una segunda carrera que no requiere que vuelva a poner un pie en un paraje remoto, y la mayoría de los días estoy agradecida por ello. Pero algunas noches sueño con la Chinese Wall, con estar en esa cuenca y ver cómo algo imposible me devuelve la mirada, y me despierto sin saber si el sueño es una advertencia o una invitación. El servicio forestal me envió mi último cheque 2 meses después de empezar en la universidad, cerrando mi servicio con la eficiencia burocrática de una organización que procesa papeleo. 20 años de trabajo en la naturaleza reducidos a números en un expediente personal, sin mencionar lo que había aprendido sobre los límites del conocimiento humano, o el precio de admitir esos límites. Cobré el cheque, pagué mis facturas médicas y seguí adelante con el fragmento de vida normal disponible para alguien que sabe que los documentales oficiales sobre la naturaleza están incompletos. Hay superdepredadores en la naturaleza americana que no aparecen en las guías de campo, que evitan las cámaras de fototrampeo con precisión sistemática, que demuestran una inteligencia que no estamos preparados para reconocer porque reconocerla requeriría reescribir nuestra comprensión de la evolución de los primates y la supervivencia de las especies. Guardo una prueba, escondida en el cajón de mi escritorio en casa, donde la miro de vez en cuando durante las noches de insomnio. Un solo pelo,
de color marrón rojizo oscuro, textura gruesa, de aproximadamente 8 pulgadas de largo que encontré enganchado en la tela de mi tienda después del ataque. Nunca lo he hecho analizar porque, ¿qué probaría eso? Unos resultados de ADN que mostraran un primate desconocido serían desestimados como contaminación o destruirían mi vida con una atención y unas demandas que no estoy equipada para manejar. El pelo está en una pequeña bolsa de plástico sin etiquetar y a veces lo saco para recordarme que no estoy loca, que algo real sucedió en esos bosques independientemente de si puedo probárselo a satisfacción de cualquier otra persona. Eso es suficiente. Tiene que ser suficiente. Rechazo cortésmente las solicitudes de entrevista. No interactúo con la comunidad de críptidos. Enseño a mis estudiantes sobre seguridad en la naturaleza y protocolos de equipo, y nunca menciono que a veces la naturaleza gana independientemente de lo bien preparado que estés. La reserva de Bob Marshall sigue siendo remota y sin carreteras, y llena de secretos que guarda mejor que cualquier programa gubernamental clasificado. Los excursionistas todavía desaparecen allí ocasionalmente. Los equipos de búsqueda peinan el terreno y no encuentran nada, y los informes oficiales citan accidente, desventura o exposición a los elementos. Quizá eso es todo lo que es siempre. O quizá a veces los superdepredadores que no reconocemos deciden que alguien ha invadido demasiado un territorio que nunca fue realmente nuestro para empezar. No voy a volver. El equipo de grabación y las armas son ejercicios teóricos, ensoñaciones de lo que haría si tuviera un valor que no poseo. La verdad es que soy una superviviente que fue marcada y liberada, enviada de vuelta a la civilización con heridas que sanan y recuerdos que no. Y la elección inteligente es aceptar ese mensaje y permanecer dentro de los límites que la criatura impuso. Fracasé en probar qué me atacó, y ese fracaso nos protege tanto a mí como a ella. Una relación simbiótica entre depredador y presa que solo funciona porque mantengo la boca cerrada sobre los detalles que importan. El artículo del Missoulian le da a la comunidad de críptidos suficiente para especular y al público general suficiente para desestimarlo. Y yo existo en la brecha entre esas interpretaciones tratando de construir alguna versión de normalidad que no incluya 6 días de terror. La placa de titanio en mi mejilla ahora hace saltar los detectores de metales en los aeropuertos, lo que requiere cacheos y explicaciones sobre viejas lesiones. De todos modos, vuelo raramente, prefiriendo quedarme en tierra en Montana, donde las montañas son visibles pero distantes y puedo mantener la ilusión de control sobre mi entorno. Mi exmarido se volvió a casar, me envió una invitación a la boda a la que no asistí y se mudó a Seattle, donde los árboles son diferentes y la naturaleza no susurra las mismas amenazas. Me alegro por él, de verdad, agradecida de que encontrara a alguien que no se despierta gritando o que puede caminar por bosques de abetos de Douglas sin comprobar las líneas de visión. Yo ya no soy esa persona. Probablemente nunca lo volveré a ser. Y ese es el precio de saber cosas que otros no creen. Los estudiantes de mi clase de gestión de la naturaleza están planeando un estudio de campo de verano en el Bob Marshall, una investigación supervisada que documenta los corredores de fauna y el impacto de los senderos. Me han pedido que me una como asesora docente, entusiasmados con mi experiencia en la región, ansiosos por aprender de alguien que conoce el terreno. Les he dicho que lo consideraré, sabiendo que no lo haré, preparando excusas sobre conflictos de agenda y otros compromisos que sonarán bastante plausibles. No puedo volver allí con estudiantes a mi cargo. No puedo arriesgarme a llevarlos a un territorio donde las reglas que enseño no se aplican.
Si algo les sucediera porque los llevé al alcance de un depredador que sé que existe pero del que no puedo advertirles, esa carga sería peor que el TEPT existente. Así que finalmente lo rechazaré. Recomendaré a un colega para que lo supervise en su lugar y tendrán su estudio de campo en una naturaleza que podría o no notar su presencia dependiendo de variables que no controlo. Esta es mi vida ahora. Enseñar, investigar, evitar desencadenantes específicos y noches en las que no puedo dormir, así que escribo estas palabras sabiendo que nunca serán publicadas, ni compartidas, ni utilizadas como el testimonio que realmente son. El relato existe para mí, una validación de que no estoy fabricando recuerdos ni construyendo un delirio, una prueba de que sobreviví a algo real incluso si la evidencia no está de acuerdo. El servicio forestal ha seguido adelante. La comunidad de críptidos me ha olvidado. Mi terapeuta cree que estoy haciendo un progreso excelente y a la criatura en el Bob Marshall no le importa nada de esto porque las criaturas no procesan la burocracia humana ni la curación psicológica. Sigue ahí fuera haciendo lo que sea que haga cuando los humanos no están mirando, y yo estoy aquí en Missoula enseñando a estudiantes que piensan que la naturaleza es un concepto que podemos gestionar con los protocolos adecuados. Quizá tengan razón. Quizá el 99% de los encuentros en la naturaleza siguen patrones predecibles que podemos estudiar, para los que podemos prepararnos y a los que podemos sobrevivir mediante una toma de decisiones inteligente. Pero ese 1%, los encuentros que no encajan en las guías de campo, los depredadores que no hemos catalogado, la inteligencia que opera en espacios donde creemos que estamos solos, ese 1% es suficiente para reescribir todo lo que creemos saber. Soy la prueba viviente de ese 1%, con mi pómulo roto y mi placa de titanio y todo, y la prueba no importa porque nadie quiere que importe. Necesitamos que nuestra naturaleza sea cognoscible, que siga las reglas que hemos establecido, que contenga solo las amenazas que hemos documentado en revistas y libros de texto. Admitir lo contrario significa admitir que en realidad no estamos en la cima de la cadena alimentaria en todos los lugares a los que vamos. Y esa admisión cuesta más de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a pagar. Yo lo pagué. 6 días en el infierno, una cara fracturada, una trayectoria profesional destruida, cicatrices psicológicas permanentes y el conocimiento de que nunca podré caminar por un bosque profundo sin esa conciencia de animal de presa de ser observada. No es un intercambio justo por la supervivencia, pero la supervivencia rara vez es justa. Estoy viva, funcional en su mayor parte, y construyendo algo que se asemeja a una vida después de todo. Eso tiene que ser suficiente. La alternativa es dejar que el terror gane por completo, y ya le he cedido suficiente territorio como para no entregar el resto. Así que doy mis clases, publico mis artículos, rechazo mis solicitudes de entrevista y guardo mi trozo de pelo en una bolsa de plástico como recordatorio de que las cosas imposibles existen, las reconozcamos o no. La reserva de Bob Marshall sigue ahí, todavía remota, todavía guardando secretos mejor de lo que yo podría contarlos jamás.